Yo soy Raúl Saldívar y este es El Mundo en Perspectiva. El programa de hoy es La Gran Omisión. La Biblia dice que debemos ir a todas las etnias de la tierra y evangelizarlas. Y también la palabra de Dios nos dice que debemos hacer discípulos. Y es ahí donde está el problema. No estamos haciendo discípulos. Este programa tiene como objetivo hacer que la iglesia reflexione y el liderazgo de este continente pueda comprender la dimensión de este mandato. Predicar el evangelio sí, pero sobre todas las cosas, a hacer discípulos. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Qué bueno que está con nosotros. En esta ocasión vamos a desarrollar el programa La Gran Omisión. Para esta ocasión me acompaña Luis Gabriel César. Gary, qué gusto tenerte nuevamente en El Mundo en Perspectiva desde la Ciudad de México, y me acompaña desde Los Ángeles Hugo Melvin Aldana. Qué bueno tenerlos esta mañana aquí en El Mundo en Perspectiva. Muchísimas gracias, para mí un placer nuevamente estar en tu programa y dirigirnos a tantos hermanos que seguramente van a disfrutar de este gran tema que tenemos hoy. Extraordinario, hoy vamos a hablar acerca de la gran omisión. Claro. ¿Cómo es eso, Melvin, de la gran omisión? ¿De qué estamos hablando aquí entonces? Bueno, imagínense que el Señor nos dejó una gran comisión y estamos muy acostumbrados, creo, a escuchar la gran comisión con C, pero si le quitamos esa C, se convierte completamente en lo contrario. La gran omisión, olvidar el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, ¿le quitamos la C o se la ponemos? ¿Cómo es eso, Gary? ¿Qué piensas tú? Dejémosela, porque dice la palabra que si quitamos una letra podemos ser raídos del libro de la vida. Exactamente, y los cielos y la tierra pasarán, pero así la es. Palabra de Dios con todas las letras está ahí completa. Así es. Pero entonces, ¿por qué hablamos de la gran omisión? Yo creo que la iglesia a lo largo de los años, yo creo que ha postergado o ha olvidado la razón de su existencia. Cuando vamos a Mateo capítulo 28, yo veo ahí a Jesús en sus palabras finales llamadas la Gran Comisión. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Y es hacer discípulos. Entonces creo que lamentablemente la iglesia ha olvidado desde su liderazgo, las propias estructuras. Estamos más preocupados por otra cosa que en la transformación de individuos. Cuando Dios nos llamó a eso, es lo esencial en la vida cristiana. Y obviamente cuando perdemos lo esencial, pues perdemos nuestra razón de ser como congregación. Y doctor Saldívar y pastor Gary, es interesante el hecho de que en el Nuevo Testamento 279 veces se menciona la palabra discípulo y solo 3 veces la palabra cristiano, precisamente para referirse a los seguidores de Jesús. Y esto nos debe dar un gran mensaje. Entonces, que el Nuevo Testamento es un libro acerca de discípulos, escrito por discípulos y para discípulos. Ok, pero en América Latina, Gary, hay un delirio numerológico. Las iglesias solamente están hablando de crecer y están hablando de métodos por aquí, por allá. La gente está yendo en romería a las iglesias que están creciendo, pero yo no escucho la palabra discípulo. ¿Cómo entonces manejamos ese tema en un continente donde la gente habla de crecer pero no de discipulado, y por eso estamos hablando de la gran omisión? Claro, el problema yo creo es hasta de interpretación bíblica. Yo creo que todos crecimos recordando la gran comisión cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y entonces el énfasis ha estado en ir. Y es más, pensamos que está en el idioma original como un mandato del Señor, pero el mandato del Señor no es ir. El mandato del Señor es hacer. De hecho, cuando uno ve los 4 verbos en la Gran Comisión, aparece el único verbo imperativo es hacer discípulos. Los demás son verbos que se supone van a ayudar a la tarea de hacer discípulos. Entonces la gente hoy en día dice, voy a ir. Entonces las iglesias estamos yendo, estamos captando personas, pero eso es solamente parte de la tarea. Ahora, entiendo que es mucho más fácil, doctor, muchísimo más fácil. Porque el apóstol Pablo decía en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces es más fácil hacer una actividad, traer gente, tenerla, entretenerla. Que hacerlos, que formarlos. Bueno, claro. Pablo dijo es dolores de parto y nunca he tenido uno, pero he tenido dolores de muela y me imagino lo que es. Y los que estamos en esta mesa sentados y tantos consiervos que nos están viendo, saben que es un camino más complicado, más difícil, más
más frustrante. Pero esa es la propuesta de Jesús. Por eso es más fácil hacer crecer a las iglesias con participantes, pero no discípulos. Exacto. Melvin, ¿será que esa es la razón porque nosotros vemos, tú eres de Guatemala, en Guatemala se dice que hay un 30-35% de evangélicos, sin embargo la escalada de violencia ahí es impresionante. Hay iglesias enormes, impresionantemente enormes, pero ¿qué pasa? A esta altura, esta debería ser una sociedad completamente diferente. Exacto, eso parece la gran contradicción en mi país. Porque, ese puede ser otro programa, la gran contradicción. Exactamente, porque hay tantas personas que comulgan, digamos, con el cristianismo y con los evangélicos, y se habla de un porcentaje muchísimo mayor del 35%. Yo recuerdo que se estaban manejando 60, 70%. Sin embargo, no hay intención de formar discípulos. Nos hemos llevado, de alguna manera es como un espejismo, ¿no? El hecho de que los pastores, cuando empezamos una obra o empezamos el ministerio, estamos pensando en yo quiero tener una iglesia como la del pastor fulano o del sutano, y parece que esa es la meta, pero no es la meta ser discípulos. Cari, tú eres pastor de una iglesia de 3,000 personas. ¿Cómo se hace discípulos en una iglesia de 3,000? Y en tu visión 2030 son 30,000 personas para el año 2030. ¡Ostras! Mi hermano, yo no sé cómo hacer con 3,000. ¿Cómo vas a hacer con 30,000? Esa es una muy buena pregunta. Ya te contestaré cuando seamos 30,000, ¿verdad? Por ahora, hablemos de los 3,000 entonces. ¿Cómo formas a Cristo en la vida de estas personas que son la feligresía de tu iglesia? Yo creo que tiene mucho que ver con la misión intencional de la iglesia. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cuando entendemos que nuestra tarea es la transformación de individuos, no solamente llenar el templo, no solamente hacer que nuestras reuniones sean grandes, vibrantes, etcétera, sino la transformación de individuos, usaremos los mejores métodos que tenemos al alcance, obviamente basados en la palabra de Dios. ¿Qué método estás utilizando ahora? Nosotros tenemos básicamente dos. Uno es discipulado 1 a 1, donde lo que hemos hecho es formamos en la vida de creyentes un proceso de madurez, pero es de 1 a 1. Cada persona toma a otra persona. Obviamente cuando iniciamos este proceso lo hicimos pensando y agarramos un grupo más o menos grande de unas 40, 50 personas por estrategia. Y pasamos con ellos un buen tiempo. Fueron casi 6 meses de estar con ellos desde las cosas básicas del cristianismo hasta llevarlos a la madurez en Cristo. Pero la tarea inmediata es que cada uno de ellos no tome 4, 5, 10, 12, tome uno nada más y transfiera vida. Eso es importante. Tengo que ir a una pausa, Gary. Vamos a seguir hablando acerca de este tema. Y esta misma pregunta también se la voy a hacer a Hugo Melvin Aldana. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. No se vaya. Quédese con nosotros. En un mundo de cambios y revoluciones tecnológicas, la educación se vuelve una necesidad imperativa. Universidad para Líderes pone al alcance de un clic la educación que tanto se necesita para tener éxito en la sociedad de la información y la tecnología. Si usted quiere avanzar en su carrera ministerial, visítenos en línea universidadparalíderes.com. En esta ocasión estamos hablando acerca de la gran omisión, el mundo en perspectiva. Gary, estábamos entonces dialogando acerca de este interesante tema. Tú dijiste algo interesante, transferir vida. El discipulado no es como en mi época decía Tim Marín de Dos Pingüe y lo ponían a uno allí con una persona que le llamaban maestro de discipulado y empezaba con unos estudios, historias de aquella época, ¿no? Pero tú dijiste transferir vida. Eso es discipulado. ¿Cómo uno transfiere vida? Bueno, por eso es de 1 a 1, porque es mucho más fácil. Quizá uno como maestro, porque estamos aquí, nos hemos dedicado a la docencia, nos resulta mucho más emocionante tener un auditorio de 10, 20, 50, 500 personas enseñando la Biblia. Es mucho más atractivo que
perder el tiempo con uno nada más. Entonces, pero la propuesta es esta, porque no solamente se limita a una clase, no solamente se limita a información, sino se extiende a formación del creyente, de tal manera que el discípulo, o en este caso el discipulador, modela un estilo de vida. No solamente nos vemos una vez a la semana, apréndete la lección, ve los versículos bíblicos, no, sino que conviven mucho entre semana. Y entonces se ven en todos los ambientes, en el ambiente familiar, laboral, en el ambiente de oración, en el ministerio, y entonces la gente está pues haciendo lo que hizo Jesús. Finalmente no es nada nuevo hacer lo que hizo Jesús. La gente observa. Un día escuché que dicen que mucho de lo que decimos como discipuladores entra por un oído y sale por el otro, pero lo que vemos no tiene agujero atrás que se pueda ir por atrás del cerebro. Entonces lo que vemos se queda. Entonces eso para mí es transferencia de vida, cuando la persona está modelando actitudes, acciones, carácter, conducta, y obviamente basado en la palabra del Señor. Esto es un impacto más fuerte, toma más tiempo, pero obviamente trae mucho más éxito. Melvin, vamos a ver a Hugo Donis ahora, la entrevista, pero después nos vas a decir cómo haces tú para discipular a la gente que tú tienes en tu iglesia, una iglesia grande en la ciudad de Los Ángeles. Mientras tanto, vamos a esta entrevista, no se vaya, está viendo usted el mundo en perspectiva. Bueno, en mi experiencia descubrí que el programa de discipulado capacita a las personas para enfrentar las dificultades de la vida diaria. Tienen solidez y saben resolver sus asuntos de una manera diferente dentro del contexto bíblico. Usamos como manual principal la escritura, pero la llevamos a la vida práctica, no solamente conocimiento, sino la forma. Claro, yo no puedo transferir vida si no convivo con el ser humano, ¿verdad? Si yo no voy modelando el cristianismo, la fe en la persona. Es cierto, eso ha sido un desafío para muchos de nosotros, ya que tenemos el conocimiento, creemos lo que la Escritura dice, pero llevarlo a la práctica muchas veces es el conflicto. Ahora, nosotros creemos que no puede ser discipulador aquel que no ha sido discípulo antes. Correcto. ¿Ustedes cómo lo manejan? Bueno, yo creo lo mismo. De cierto, yo pasé por esa etapa. Alguien tuvo que entrenarme, prepararme. Entrevista muy interesante. Claro. Y si yo le pregunto a Hugo Melvin, ¿quién ha sido tu mentor? Bueno, tengo que darle todo el crédito a mi padre. Extraordinario. Tengo que darle todo el crédito a mi padre. Hugo Melvin es hijo de pastor. Sí. Y su padre se llama igual que él. Claro que sí. Por eso es que se firma JR, Sí. Junior. Solamente cuando hay cobros, ¿verdad? Sí. Solo cuando hay cobros. Cuando hay elogios, soy Hugo Melvin Aldana. Sí, exacto, pero cuando se trata de cobrar, entonces... Soy Junior. Junior, se pone Junior. Muy interesante. Sí, tengo que darle el crédito a mi padre. Mi mayor escuela fue mi casa, fue mi hogar. No puedo olvidar a mi papá siendo un modelador de mi carácter a través de su propio ejemplo. Un hombre de mucha oración, de lectura de la Biblia, lectura de libros. Me enseñó disciplina en el buen sentido. A tal grado que el padre de él es músico, cantante, y él también. Él también, sí, claro. Ahí estamos. Fue una transferencia de vida. Esa fue una transferencia completa, marcado completamente. Y eso me hace pensar, doctor Saldívar, precisamente en ese término cristiano. Es decir, les llamaron cristianos porque se parecían a Cristo. Ya. ¿Verdad? Y la importancia que nosotros tenemos de modelar la vida de los demás es tan necesario, tan importante, y yo lo tomé como modelo y me propuse lo mismo con mi esposa y con mi hija, a trabajar lo mismo. Yo creo que si nosotros como pastores ganamos nuestra casa primero, Claro. y podemos hacer un éxito. De hecho, con mi hija, mi esposa y yo siempre decimos, el éxito de mi hija es nuestra responsabilidad. Absolutamente, 100% de acuerdo. Entonces creo que si nosotros como familias pastorales nos aseguramos de eso, que nuestros hijos podamos transferirles esa vida de Dios en ellos, creo que hemos ganado más que tener una iglesia grande o pequeña. Tu padre debe sentirse muy orgulloso de ti, y no solamente eso, sino que ya el hecho de que tú seas un ministro exitoso en la ciudad de Los Ángeles es un éxito aún mayor para él, porque es como funcionan estas cosas. Yo esperaría que se sienta orgulloso. Sin duda que lo está. Yo lo he felicitado, le he dicho, padre, qué hijo tan bonito. ¿Eres guatemalteco? Claro. Y como hablábamos ayer con el pastor Gary, estoy tan orgulloso de mi humildad.
personas. Bueno, ¿cómo hace Hugo Melvin para pastorear una iglesia? Tú tienes que cerca de 500 personas. Personas asistiendo a la iglesia y estás manejando otras iglesias. Exacto. ¿Cómo haces para discipular y transferir vida? Exactamente, lo que hemos hecho es trabajar a través de los líderes. Tenemos ahorita en nuestra iglesia 16 pastores asistentes, cada uno de ellos tiene un área y esos pastores asistentes tienen a su vez sus asistentes. Entonces, creo que la única manera, en el caso del 1 a 1 que hace el pastor Gary, yo lo he hecho a través de líderes. Okay. Entonces los líderes toman otro grupo. Yo tengo ese equipo de 16 y estos 16 a su vez tienen otro equipo de otros 16 y nos vamos moviendo en esa marca, ¿no? Para mí el número, si es 12, si es 8, no es el punto más importante, sino hacer el trabajo con efectividad. Creo que ahí es donde hemos fallado. ¿Cuánto tiempo toma más o menos, grosso modo, formar a Cristo en la vida de un ser humano? Yo creo que el discipulado es un proceso de vida. Siempre vamos a estar aprendiendo y eso sin duda, pero no toda la vida vamos a estar. Exacto, pero yo creo que 5 años me parece un tiempo prudente. Sí. Sí, de hecho, cierto. La estadística en las ciudades en los Estados Unidos dice que las personas se están moviendo cada 5 años. Cierto. Cada 5 años vamos a tener una iglesia el 80% nueva. Es cierto, ese es un fenómeno que no ocurre en Ciudad de México. Exacto. Pero sí en los Estados Unidos, que aquí las iglesias están renovándose. Reciclando. Por eso el término, el concepto de mega iglesia en Estados Unidos es más difícil. Se ha logrado en muchos lugares, pero si no se hubiera ido nadie, dicen los pastores, ¿verdad? Ya tuviera tantos. Y en nuestro caso también hemos formado más iglesias. Hemos fundado otras 5 iglesias aparte de la nuestra en los últimos 4 años. Entonces, transferimos también esa bendición y esa vida a través de pastores nuevos a diferentes ciudades del sur de California. Muy bien, excelente. Gary, entonces, ¿qué piensas de todo esto? Especialmente de los pastores que están preocupados en crecer. Porque, hombre, aquí entre tú y yo, crecer es poder. Sí. Crecer es presencia, es influencia y una serie de situaciones. Y como que nos gusta eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos enfocamos y por eso decimos la gran omisión, porque nos olvidamos o qué sé yo, somos negligentes en hacer discípulos. Lo que pasa es que tiene que haber crecimiento en todos los aspectos, porque hay veces que nada más pensamos en el crecimiento numérico, pero puede ser tan relativo y tan falso como a lo mejor el césped en una casa. O sea, crece el césped, hay mucho, pero es muy fácil quitar el césped, arrancarlo. Es más, si alguien se pone a jugar ahí un partido de fútbol, puede acabar con el césped en cualquier momento. Entonces, muchas de las iglesias, y tenemos todos, yo creo que esa tendencia de ver que sí hay un crecimiento, pero no hay mucha profundidad. Entonces, mi recomendación sería, inviertan en un proceso más largo, más doloroso, más dificultoso, pero van a dejar vamos a decir, un fundamento mucho más fuerte todavía, de tal manera que traiga un crecimiento, pero armónico, no solamente en número, sino también en calidad. Y yo creo que la calidad produce cantidad finalmente, ¿no? Entonces va a ir armónicamente porque la gente estamos formando creyentes maduros que a la vez se multiplican haciendo creyentes maduros también. Tengo que ir a una pausa, continuamos en el próximo segmento. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva, estamos hablando acerca de la gran omisión, el hacer discípulos. La gran omisión es el programa de hoy y estamos hablando acerca de la falencia que existe en la iglesia para hacer discípulos. Gary, estábamos hablando acerca de este tema. ¿Cuáles son las consecuencias directas que un pastor, que una organización no haga discípulos? ¿Cuáles son esas consecuencias a tu criterio? Yo creo que una de ellas sería inestabilidad en el ministerio. Y la gente, el problema que tenemos hoy en día es que hay mucha inestabilidad. Yo le llamo como un infantilismo espiritual, no hay madurez. De hecho, hay una advertencia fuerte del escritor a los hebreos, ¿verdad? Cuando dice, debiendo ser ya maestros.
Y yo creo que esto es un problema para muchos de nosotros. Y Pablo les dice, tuve que darles leche todavía a ustedes. Exactamente. Vergüenza debería dar. Es una frustración. Pero si queremos evitar esta frustración, dediquémonos a la tarea de hacer discípulos. Nosotros mismos, creo que aún como pastores, aún de iglesias grandes, iglesias que están creciendo por la gracia del Señor, no podemos perder de vista que también seguimos siendo discípulos formando a otros. Eso no podemos, más que pastores, más que otra cosa, yo soy un discípulo de Cristo. O sea, finalmente en su esencia o en su sentido más simple, cada creyente ha sido llamado un discípulo de Cristo. Así que lo que yo animo a los pastores, aún de iglesias grandes o aquellos que quieran iglesias grandes, nunca pierdan la perspectiva de formar vida en un grupo pequeño. Que transfieran vida a ellos, aunque la iglesia tenga 5,000, sigan transfiriendo vida, porque esto se va a multiplicar en los demás. Yo creo que este fue el plan de Jesús. Él tenía la idea de llegar y hacer discípulos a todas las naciones, y uno dice, pero ¿cómo? No tenemos templos suficientes, no tenemos instalaciones suficientes. No, era a través de la transferencia de vida, e insisto, es más problemático, es más complicado, es más doloroso, pero funciona a la larga muchísimo mejor. Creo que la tendencia que se ve en Estados Unidos particularmente es que las iglesias que no discipulan tienden a desaparecer. Las iglesias históricas, lo estamos viendo, cada vez más templos vacíos. Están en una arena movediza. Y no solamente pasa acá, pasa en Latinoamérica con las iglesias históricas que no han hecho ese trabajo. Entonces, primero debemos entender que es desobediencia, porque Dios nos mandó a ser discípulos. Entonces, no hacerlo es desobediencia. 2, estamos para desaparecer. Y la número 3, que es muy interesante, es que el discipulado garantiza el crecimiento, porque hacer lo contrario garantiza que no habrá crecimiento. No solamente habrá decrecimiento, habrá inestabilidad, pero en tiempo va a desaparecer. Cuando salen personajes como este señor que se hizo llamar Jesucristo, por ejemplo aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica, muchos desertaron. Otros grupos salen, grupos sectarios, etcétera, salen por allí, y nuestra gente es la que se ve más afectada. Y los pastores preocupados. Me acuerdo cuando salió el Código Da Vinci. Se regaba como pólvora en todas partes, y la gente decía, ahora sí, el cristianismo va a caer, porque se les cayó la careta. Y muchos se fueron, pero los verdaderamente discipulados no. Por eso se dice, podemos tener una iglesia llena de discípulos no discipulados, contradictorio, de pronto conversos no discipulados, pero suena así, ¿no? Mucha gente, mucha música, muchas cosas bonitas, pero no hay contenido, no hay profundidad. No hay cambio. Entonces eso garantiza que la iglesia no va a crecer y tiende a desaparecer. Sí, eso es lo que estamos viendo. Sí, Gary. Hace tiempo veía las diferencias entre un discípulo y un creyente, y hay algunas, creo hasta 40 o 50 debe de haber. No sé si podría mencionar algunas de ellas, porque es muy interesante, ¿no? Sí. Dice, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, dice, el creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer. El discípulo lucha por reproducirse. Multiplicarse. El creyente se gana. El discípulo se hace. El creyente le gusta del halago. El discípulo del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega la vida. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo es revolucionario. El creyente busca que le animen. El discípulo procura animar. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Y uno más. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. Extraordinario. Te agrego uno. El creyente anda buscando un avivamiento espiritual, y el discípulo es un avivamiento espiritual andante en sí mismo. Doctor, y hay algo interesante. Encontramos ahí la pesca milagrosa. El Señor dijo, los haré pescadores de hombres. Nosotros podemos ser pescadores o podemos ser peces. El pescador pesca y el pez nada. Entonces, nada. Puedes hacer nada en el reino. Y además, hay muchos creyentes en las iglesias asistiendo, y Satanás es creyente, dice la Biblia. Claro. Y tiembla. Cree y tiembla. Algunos se parecen, ¿no? Discípulo viene de una palabra griega que significa seguimiento, seguir a Jesús. Y dice el texto sagrado, el que quiera seguirme, no en pos como lo tradujo, el que quiera seguirme o el que quiera venir detrás de mí.
No al lado de Jesús, no adelante de Jesús, sino atrás de Jesús. Entonces niéguese a sí mismo. Esa es la esencia misma del discipulado. Estamos para terminar. Última palabra a los pastores de América Latina que han caído en esta negligencia de hacer discípulos, Gary. Bueno, yo creo que aquí, a lo mejor los modelos que no tuvimos, doctor, yo creo que es parte del problema. A menudo, cuando hablábamos, ¿quién es su mentor? ¿Quién es su mentor? Yo creo que si preguntáramos a muchos de ellos, quizá se quedarían callados. Exacto. Porque uno dice, bueno, mi mentor, quizá algunos tenemos una variedad de mentores que han influido en nuestra vida, creo que todos los tenemos sin lugar a dudas. Claro. Pero esta falta de discipulado hay como un hueco y la gente dice, ok, yo voy a formarme en la vida de Melvin. ¿Pero cómo? Si nadie se tomó el tiempo para formarse en la mía. Entonces yo sería de la idea, ir al Nuevo Testamento, buscar el modelo de Jesús y empezar a hacerlo. Eso es lo importante, empezar a hacerlo. Me voy a equivocar a lo mejor, pero voy a empezar. Vamos a leer la Biblia juntos, vamos a orar juntos, vamos a una caminata de oración, vamos a aprender textos de la Biblia. Quizá empezar, porque muchos como no tenemos el modelo, no sabemos cómo reproducirlo. Pero si lo empezamos a hacer, para Melvin va a ser mucho más fácil reproducirse en la vida de Raúl. Ahora sí voy a entender en qué consiste. Entonces, mi consejo sería eso, empezar. Claro. Pues muchísimas gracias, Hugo Melvin, Gary, por estar conmigo en el programa de hoy. Usted ha visto el mundo en perspectiva, amigo mío. No es una opción. No, la gran comisión es ir y predicar el evangelio y también hacer discípulos. No es si tú quieres o si lo quieres considerar. Es lo que la palabra de Dios dice y estamos comisionados para hacerlo. La gran comisión, no la gran omisión. El evangelista Raúl Saldívar inició su ministerio en Honduras en el año de 1981, predicando en cada provincia de su país. En el año 1997 trasladó su centro de operaciones a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago, donde estableció su sede principal. Existimos con el propósito de movilizar individuos a la evangelización del mundo no convertido y para desarrollar ministerios de educación, edificación y ayuda social en beneficio de la Iglesia. En 30 años de evangelización, Raúl Saldívar ha predicado en 32 países, en más de 100 ciudades de 4 continentes, cerca de 300,000 personas en estadios, lugares públicos y en los púlpitos más reconocidos. En el transcurso de estos años, han sido miles las personas que han hecho su confesión de fe. En nuestros eventos, usualmente se dictan conferencias para pastores y líderes, se tienen desayunos para hombres de negocios y empresarios, o se dictan conferencias en las universidades u otros centros de educación. Si usted quiere conocer la trayectoria completa del evangelista Raúl Saldívar, le invitamos a que visite nuestra página web, raulsaldívar.com.